En estos momentos hay dos robots correteando por Marte, horadando piedras y enviando imágenes con señales casi inequívocas de que allí en algún tiempo hubo vida. Pero también llegan imágenes del Marte de ahora y es un desierto barrido por el viento seco y frío. Algunos dicen, es como ver en retrospectiva el inicio de la vida en la Tierra y el futuro que nos espera. El microbiólogo Ken Nilsson es profesor de geología de la Universidad del Sur de California y director del Centro para la Detección de Vida de la NASA. Ken, you are in Santa Mónica. Ken, estás en Santa Mónica, California, y nosotros aquí, en Barcelona, España. Escucha, antes de que hablemos de Marte y de otros temas, dime sinceramente, ahora, en estos momentos en que los robots están recorriendo la superficie de Marte, ¿estás más o menos convencido que hace algunos meses de que estamos terriblemente solos y perdidos en este planeta mediano en la parte exterior de una galaxia, de este universo inmenso? No estoy menos convencido de que no estamos solos, pero creo que con los resultados de los últimos meses estoy más convencido de la falta de datos relativos a la existencia de vida en Marte. Pero Marte solo es la primera parada de muchos otros sitios. De modo que se mantiene intacto mi entusiasmo en cuanto a la existencia de vida en el universo. No obstante, hasta ahora no puedo decir lo mismo de Marte. Ya sabíamos que había vapor de agua en la atmósfera marciana y también que era muy probable que la hubiera en los polos en forma de hielo. Ahora, gracias a las ondas enviadas al planeta rojo, tenemos pruebas certeras de su existencia. Sin embargo, la gran pregunta permanece aún sin respuesta. ¿Hay agua líquida? En realidad, la búsqueda de agua líquida en Marte y en cualquier otro lugar del sistema solar es la búsqueda de vida extraterrestre. Esta búsqueda no es fácil, por lo que debemos ir a aquellos lugares donde las probabilidades de éxito sean mayores. Y esto significa donde haya agua líquida o donde la haya habido alguna vez. No se trata de una falta de imaginación a la hora de pensar en formas de vida diferentes a las que conocemos y, por tanto, con requerimientos distintos. Simplemente es una limitación impuesta por las leyes de la química. Una célula es un reactor químico. Su funcionamiento depende de las reacciones bioquímicas de su interior y estas se producen cuando las moléculas que constituyen la célula colisionan unas con otras al azar. Por tanto, es imprescindible que estas moléculas se muevan y es indudable que es mucho más fácil moverse en un medio líquido que en uno sólido. El vapor también supone otra barrera para la vida. Estar en un gas flotando puede hacer que resulte muy difícil mantener todas las partes unidas. Y una célula tiene que mantener unida toda su maquinaria para poder funcionar. Por tanto, el agua líquida es una de las bases físicas donde es más probable que se desarrolle la vida, aunque no la única. Las condiciones actuales en la superficie de Marte, sin embargo, no son muy favorables. Hace demasiado frío para que el hielo se funda, y aunque lo hiciera, se evaporaría rápidamente, ya que debido a la baja presión atmosférica, en Marte el agua hierve a tan solo 10 grados. Pero un factor puede mejorar la situación. Si el agua contiene sales, puede encontrarse líquida por debajo de los 0 grados, y Marte es relativamente salado. Además, Marte tiene un interior caliente y probablemente también hielo subterráneo, de manera que este hielo podría derretirse en algunos puntos y formar reservas líquidas. En nuestra exploración espacial vamos siguiendo el rastro del agua, el camino más probable para ver si estamos solos o no. En distintas ocasiones
Has dicho, oye, sí, el agua, la existencia de agua no es suficiente. Y que esto prácticamente no demuestra que exista o no vida. ¿Por qué te muestras tan cauto? Eres el que más sabe y eres el más cauto. Afirmas que debe haber energía además de agua y otros indicadores, bioindicadores, ciertas moléculas que no se han registrado todavía. Para mí, el principal problema de Marte es que no se ha encontrado nitrógeno, y creo que es un elemento fundamental para que exista vida tal y como la conocemos. El nitrógeno forma parte de las moléculas orgánicas e interviene en la transferencia de energía a nuestro alrededor, pero sin embargo, hasta ahora solo se ha descubierto una muy pequeña cantidad de nitrógeno en ese planeta. Yo, si quisiera averiguar si hay vida en Marte, buscaría nitrógeno y no agua. Si lo analizamos según la geología, es fácil comprobar que todos los elementos de este planeta tienen una reserva geológica, salvo el nitrógeno, que no forma minerales importantes, de modo que no existe una fuente geológica de abastecimiento de nitrógeno. Y esto es un inconveniente para la vida. Es fantástico, porque hace algunos años me dijiste que sería muy interesante encontrar algún tipo de vida en Marte, pero que en cierto modo, y corrígeme si me equivoco, me estabas diciendo entonces que nos sentiríamos decepcionados si descubriésemos el mismo tipo de vida que en la Tierra. Y a tus compañeros les decías que cuando buscaran vida en el universo, ese es vuestro trabajo, no deberían empecinarse en querer encontrar la vida solo tal y como la vemos y la conocemos en la Tierra. Eso es lo que decías. Qué duda cabe, así es. Hay ciertas partes de la vida que uno imagina que deben ser universales. Tienen intercambio de energía con el exterior, generan productos de desecho, deben tener estructuras para aprovechar la energía y estas propiedades son observables y mensurables. Y posiblemente, lo más importante, deben tener estructuras complejas, porque la complejidad es necesaria para coger todas esas piezas y transformar la energía en estructuras nuevas y complejas. Pero la complejidad no tiene por qué parecerse a nada de lo que conocemos. Solo significa que debe existir algún tipo de estructura compleja, y dicha estructura no sería predecible a partir de las características geológicas, biológicas, químicas o físicas del planeta. De ahí que busquemos categorías como la complejidad, la estructura, los productos y el flujo de energía, sin dejarnos influir por la exigencia de que estén compuestos por alguna proteína, ADN o algún elemento que no sea familiar. Has dicho que lo que has aprendido ahora sobre las lunas de Júpiter te ha ayudado muchísimo a cambiar un poco tu opinión sobre la posibilidad de que haya vida ahí fuera. Has sugerido que estas lunas son tan distintas unas de otras que quizás podrían proporcionar un marco o algo parecido para este tipo de vida del que estás hablando. ¿Por qué? Bien, me gustan las lunas de Júpiter porque son muy variables. Como has dicho, son muy distintas entre sí. Si salimos un poco de Júpiter y nos fijamos en Europa, Calisto y Ganímedes, sus tres grandes lunas exteriores, todas tienen agua. Ahora suponemos con bastante certeza que todas tienen agua en estado líquido bajo un manto de hielo. Además, en dos de ellas ha habido recientemente volcanes activos. Y esta es una noticia bastante alentadora porque si hay hielo y volcanes debe de haber agua fluyendo y se deben estar produciendo fenómenos interesantes. Y dos de ellas incluso tienen campos magnéticos. Un hecho bastante positivo si se busca la presencia de vida.
La Luna es el astro que nos resulta más familiar, tanto por su cercanía como por las misiones que la han estudiado. Y en estos momentos, americanos y europeos luchan para que Marte deje de ser un gran desconocido. Pero nos quedan todavía otros 7 planetas, muchos satélites y miles de cometas y asteroides. Soviéticos con la saga de las naves Venera y americanos con las Mariner y Magallanes lo intentaron con Venus. Corrían los años 60 y 70 y esperan encontrarse con un planeta parecido a la Tierra. Pero Venus es un planeta hostil, con una temperatura por encima de los 480 grados en la superficie y una presión altísima, por lo que ninguna nave ha logrado permanecer en él más de 127 minutos. Actualmente la ESA está preparando la misión Venus Express, que partirá en el 2005 y que sobrevolará los polos de este astro. Más cerca del Sol está Mercurio, del que tenemos unas pocas imágenes tomadas por la Mariner 10 de la NASA entre el año 74 y 75. A diferencia de Venus, Mercurio prácticamente carece de atmósfera, con temperaturas que varían entre los 450 grados en las zonas donde le da el sol y unos 200 grados bajo cero en las zonas oscuras. En mayo la NASA prevé mandar a la nave Messenger y para el 2011 también la ESA, en colaboración con Japón, lanzará la Bepi Colombo. Estas nuevas misiones a Mercurio buscarán respuestas a preguntas como ¿por qué este planeta es tan denso? ¿O por qué carece de atmósfera? Comprender mejor la estructura y las condiciones de cada planeta nos ayudará a entender cómo se formó el sistema solar y a poner límites en las condiciones que pueden favorecer la existencia de vida. En la dirección opuesta también se han estudiado Júpiter y sus satélites, Saturno y sus anillos, Urano y Neptuno. El lejano Plutón todavía es una meta por conquistar. En todas las misiones, la búsqueda principal son las trazas de vida y de agua. Profundizar en la génesis y composición del sistema solar es el primer paso para acercarse con base científica a la pregunta de si estamos solos en el universo. Pero la curiosidad humana va más allá de los 9 planetas y sus satélites. También se han realizado expediciones a cometas y asteroides. El próximo 26 de febrero, la ESA lanzará a Rosetta, una misión destinada a alcanzar el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, en un viaje de 10 años. En el camino está previsto que se encuentre con al menos un asteroide. Los cometas y asteroides son los portadores de las trazas más antiguas de los bloques constituyentes del sistema solar primitivo. La conquista del espacio no ha hecho más que empezar. Más allá de nuestra atmósfera nos esperan grandes retos. Ambientes extremos, radiaciones ionizantes muy peligrosas. Tal vez las condiciones de las que gozamos en nuestro planeta no sean más que fruto de la casualidad. Y la vida inteligente, tal y como la entendemos, no sea posible más que en muy pocos o en ningún otro lugar de nuestro todavía desconocido universo. Nunca me he olvidado cuando me dijiste hace unos años que si buscas vida, hay que pensar que la vida es una equivocación. Por eso añadías que cuando se ve algo extraño, algo que no se alcanza a comprender del todo, se debería uno detener y buscar vida entonces. Por supuesto, todos los minerales de la Tierra y los que podemos encontrar en Marte se comportan siguiendo las mismas sencillas reglas. Pero si nos fijamos en la vida en la Tierra, no obedece a ninguna de esas reglas. Es muy compleja, muy estructurada. Tiene una composición extraña. Por eso, cuando se busca la existencia de vida, se busca algo que no es habitual. Y cuando se encuentra, no se abandona hasta dar con una explicación. Podría haber distintos minerales debido a las características químicas y físicas propias de Marte. Y esto sería ligeramente distinto. Pero de hecho, todavía no los hemos visto. De hecho, aún no hemos visto nada realmente extraño en Marte. Es increíble, ¿no? Ken, por favor, vamos a ver. Explícame esto porque nadie me lo ha dicho hasta ahora. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió en Marte? Quiero decir, oye, tú mismo comentas que todavía no se ha encontrado nada extraño allí. Pero parece que hace miles de millones de años existió algún tipo de atmósfera, incluso magnetismo. Hay huellas de la existencia de volcanes, algunos de ellos hasta 100 veces el tamaño de los volcanes que conocemos en la Tierra, y por supuesto agua y ríos.
Por eso el ciudadano en la calle tiene la sensación de que hace miles de millones de años hubo vida en Marte y que en cierto modo el planeta no está totalmente muerto. Y de repente, oye, se envían unos robots y se descubre este desierto yermo. Y no solo no se encuentra nada extraño, sino que tampoco hay nada familiar. Quiero decir, no hay nada. ¿Qué ocurrió en Marte? ¿Qué crees tú que pudo haber pasado hace 2 o 3 mil millones de años? Cuando uno se fija en la superficie de Marte, hay muestras de que pudo haber grandes cantidades de agua recorriéndola y de que en el pasado el aspecto de Marte pudo haber sido muy distinto al actual. La interpretación que yo hago de todo esto es que Marte perdió su campo magnético. Si es que dicho campo existió en cierta medida, lo que permitió al denominado viento solar, los rayos cósmicos, entrar en contacto directo con la superficie del planeta. Y esto rompió el agua que pudiera haber en la atmósfera, transformándolo en hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno se escapó hacia el universo, dejando el planeta sin agua. Pero esto no descarta la posibilidad de que existiera vida bajo la superficie del planeta, que habría evolucionado durante mucho tiempo y que todavía hoy estuviera escondida. Ken, quiero decir, tú vas por la calle y de pronto pierdes la cartera, pero ¿cómo es posible que un planeta pierda su campo magnético? ¿Qué pasó? ¿Cómo utiliza un campo magnético? ¿Se trata del núcleo duro? Es decir, ¿cómo puede un planeta perder su campo? Bueno, seguramente los expertos españoles en el tema podrían decir que me equivoco, porque yo no soy especialista en ese campo, pero te voy a decir lo que me explican mis colegas de aquí. Marte es un planeta más pequeño, con un núcleo de hierro también mucho más pequeño que se enfrió mucho más deprisa. Y es cuando el núcleo líquido gira a distintas velocidades respecto a la superficie exterior, cuando se genera realmente el campo magnético. De modo que al enfriarse, Marte perdió no solo sus volcanes activos, por esa razón no hay volcanes recientes, sino también su campo magnético. Por eso, en mi opinión, las consecuencias fueron desastrosas para los defensores de la existencia de atmósfera y vida en la superficie del planeta. Desde que los primeros homínidos salieron de África hace más de 1,5 millones de años para colonizar Asia y Europa, el afán del hombre por conquistar territorios inexplorados ha sido uno de los motores de la historia. Algunos, como Alejandro Magno, buscaban gloria personal y poder. Otros, como el veneciano Marco Polo, se sintieron fascinados por otras culturas. Gracias a su contacto con la China imperial, se abrieron rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Y precisamente en busca de un nuevo camino entre ambos mundos, Cristóbal Colón descubrió un continente entero que colmaría de aventuras a los conquistadores europeos de los próximos siglos. Pero no solo las riquezas materiales y el ansia de dominación han movido a los hombres a la exploración. También la curiosidad y la investigación científica han sido el motivo de numerosas expediciones que nos descubrieron la geografía del planeta durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Gracias a ellas se conoció la enorme diversidad de la naturaleza del planeta. En el siglo XIX los viajes intrépidos dejaron de ser patrimonio exclusivo de navegantes experimentados. La aparición de la burguesía urbana, con tiempo libre y dinero para gastar, promovió la democratización de las exploraciones hacia los últimos rincones del planeta que quedaban por descubrir. Con la llegada del siglo XX, el hombre llegó también a los polos, las metas más inaccesibles de la superficie terrestre. Entonces, alzó la vista al cielo. En 1953, dos exploradores, Hillary y Tenzing, conquistaron el Everest, la cima más alta del mundo. El mundo comenzaba a quedarse pequeño para nuestra curiosidad insaciable. Solo 4 años después, la Unión Soviética sitúa el Sputnik en órbita. Es el inicio de la carrera espacial. 12 años más tarde, un americano pone el pie en la Luna. Desde entonces, solo 12 hombres han pisado nuestro satélite. Pero el ser humano ya mira más allá. La próxima misión es Marte.
aunque ya se plantean, al menos teóricamente, misiones más lejanas cuyos próximos destinos serán Plutón y Titán, un satélite que posee una atmósfera similar a la nuestra. Mientras tanto, desde los observatorios astronómicos se han descubierto 105 planetas más allá de los límites del sistema solar. Poco a poco, las estrellas dejan de ser solo puntos en la noche para convertirse en nuevas metas por alcanzar. ¿Cómo te planteas el futuro? Mucho me temo que tus sugerencias sobre la vida y la diversidad en Marte no son halagüeñas y concibes Marte como una parada a medio camino, como una etapa intermedia en un viaje hacia la colonización posterior del universo. Bien, pero ¿cuáles son los requisitos para poder hacer este viaje? Piensa que hacen falta 7 meses para llegar hasta allí, viajando a una velocidad de, ¿cuánto? ¿10.000 kilómetros por hora? No, a unos 30.000 kilómetros por hora. Bueno, pues fíjate, 30.000 kilómetros por hora. Y después dices que una vez allí habrá que instalar grandes habitáculos, grandes espacios, para que la gente no se vuelva histérica por la claustrofobia en la cabina. Oye, ¿y qué más? ¿Será necesario obtener recursos del lugar, de lo que encuentres allí? ¿Cómo visualizas todo este proceso? Si tuviera que visualizar todo esto, imagino que el primer experimento lo llevarían a cabo robots, quizá dirigidos por astronautas desde la órbita. Es decir, algo que nos encantaría conseguir es la realidad virtual. Ponerse un casco y dirigir un robot que esté en la superficie del planeta, un robot casi viviente que recogiera muestras y fuera aprendiendo. Pero no podemos hacer esto desde la Tierra porque se necesitan más de 10 minutos para que la señal llegue a Marte y por lo tanto no podemos pensar en nada parecido a esta realidad virtual desde nuestro planeta. Quizá primero debería pensarse en situar astronautas en órbitas para que tuvieran contacto virtual inmediato y pudieran dirigir artefactos muy sofisticados en constantes misiones en lugar de tener instalaciones permanentes que deben construirse en la superficie y que precisan mucha energía y recursos para regresar de dicha superficie. No es tan fácil ni tan barato. Por eso, cuando nos comprometemos a viajar a la superficie marciana, debería ser un compromiso global, puesto que todos los países de la Tierra deberían participar en dichas misiones. En Estados Unidos han encontrado una molécula sintética que es capaz de inducir a una célula a desdiferenciarse, es decir, a retroceder desde su estado actual a otro anterior mucho más primario. El compuesto ha sido bautizado como reversina. Hasta el momento la reversina se ha probado con células que están programadas para formar tejido muscular. Cuando interviene, las células deshacen el camino que las ha diferenciado para volver a su estado de células precursoras. Estas son células pluripotenciales, es decir, que son capaces de convertirse en diferentes tipos de células, por lo que son muy útiles para producir tejidos varios. Las células pluripotenciales son difíciles de obtener, de modo que si es posible reconvertir células ya diferenciadas para que obtengan la capacidad de volver a convertirse en tejidos específicos, como hueso o cartílago, se dará un paso muy importante para reparar órganos dañados. Con frecuencia, los padres se quejan de no entender a sus hijos y acuden a especialistas para superar los problemas de incomunicación que surgen en la familia. En la prestigiosa Universidad de Yale han editado una guía para disfrutar de una paternidad satisfactoria. Las dudas más frecuentes surgen alrededor de la educación, el tiempo de ocio y la disciplina. Un grupo de pediatras norteamericanos, tras atender miles de casos y aprovechar la experiencia de 90 años en materia de educación infantil de la Universidad de Yale, ha elaborado un manual destinado a aconsejar a los padres sobre los temas que más les preocupan y que van desde la elección de juguetes a la estimulación a la lectura. En el libro, que enseña a los progenitores a actuar en cada situación, queda claro que los niños aprenden más y más rápido si se sienten queridos por sus padres.
Además, es esencial que los pequeños sepan que hay momentos para cada actividad. Se les tiene que hablar claramente, sin engaños, incluso hay que ser tajantes, pero siempre demostrándoles cariño. Los ingenieros de la NASA están probando un avión impulsado simplemente por rayos láser, por lo que no necesita combustible para surcar los cielos. El aparato ya ha realizado con éxito el primer vuelo experimental. Si finalmente el avión supera todas las pruebas, se abrirán las puertas de una nueva era de la aviación. Tras la primera fase, el siguiente paso es probar la nave en tareas militares. El éxito de los ensayos preliminares inicia una nueva vía de explotación comercial del avión que tan solo pesa 300 gramos y sus alas no sobrepasan el 1,5 metros de longitud. El primer avión que funciona exclusivamente con rayos láser está diseñado por ingenieros de la NASA. Su revolucionario sistema de alimentación es muy simple y eficaz. Tan solo consta de una célula fotovoltaica incorporada a su armazón, que es la que recibe el rayo láser invisible proyectado desde tierra, lo que le permite volar sin combustible. La naturopatía goza cada vez de mayor aceptación. Según una encuesta reciente, 1 de cada 2 pacientes españoles ha acudido a una consulta de medicina alternativa en alguna ocasión. Concretamente, la estadística refleja que el 65% de los españoles ha recurrido a la medicina naturista alguna vez en su vida, lo que demuestra la gran popularidad de la que goza. En otros países de la Unión Europea, como Alemania o Francia, el porcentaje se eleva hasta el 90%. E incluso en los servicios de la Seguridad Social se incluyen terapias como la homeopatía y la acupuntura. Lo que es evidente es que médicos y autoridades sanitarias cada vez tienen más en cuenta las técnicas que propone la medicina naturista. De momento, se han iniciado algunos programas piloto en los que se combina la medicina tradicional con remedios naturistas que son menos agresivos. Entre las técnicas más novedosas se encuentra el Anpuku, una disciplina japonesa que realiza diagnósticos a través del estudio del abdomen, y el Sotai, basado en la relajación muscular. Con la llegada de la primavera, los árboles se llenan de hojas y flores. ¿Pero qué desencadena este despertar justo cuando finaliza el invierno? Todo parece indicar que las especies vegetales tienen una alarma que les alerta de la llegada del buen tiempo. Muchas plantas contienen una alarma genética que les avisa sobre cuándo despertar del letargo invernal para florecer en primavera, según ha constatado un equipo de botánicos británicos y estadounidenses. El gen identificado se encarga de bloquear la acción de otro gen que es el responsable de la inactividad vegetal durante los meses de invierno. Los expertos, que han desarrollado ensayos en diferentes zonas de la campiña inglesa y norteamericana, han descubierto algunas claves que pueden explicar este proceso. El principal beneficio de conocer los mecanismos que desencadenan la floración es que será posible aumentar la productividad de los cultivos. A pesar de los dos robots, Opportunity y Spirit, que andan dando vueltas por la superficie de Marte, la verdad es que seguimos sin saber si estamos solos en este universo. Estamos aprendiendo algunas cosas. Claro, han sintonizado con redes en España o en otros continentes gracias al satélite de Televisión Española. Digo que estamos aprendiendo algunas cosas. Ken Nilsson, de la NASA, nos estaba diciendo en la primera parte de este programa que no todo es el agua y que, bueno, casi tan importante es el hecho de que haya un intercambio de energía con el exterior para el organismo vivo, sea el que sea. Y luego dice Ken, Ricardo y Paco, dice que sean complejos, que haya habido tiempo de generar una cierta complejidad, ¿no? Y dice, y no creáis, dice Ken, yo no sé si exagera o si es una broma, no creáis, lo del intercambio con la energía es universal, si no, no hay vida, pero este tipo de complejidad no tiene que ser exactamente o parecida siquiera a nuestra complejidad. Bueno, está diciendo que podría haber vida extraterrestre distinta de la nuestra. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, pues creo que Ken ha tocado el núcleo del problema, es decir, se nos escapa, sabemos identificar a la vida, pero no la sabemos definir, es decir, no sabemos lo que es.
Y obviamente en cualquier excursión que hagamos por ahí a buscar vida, si no mejoramos en ese conocimiento, y parece que no va a ser fácil, pues estamos limitados a lo que sabemos hoy en día. La duda que pone Ken encima de la mesa es válida. Es decir, ¿y si no se parece a lo que tenemos en la Tierra? Pasará desapercibido. Paco, ¿tú qué crees de eso? Sí, es cierto que no entendemos lo que es la vida realmente. De todas formas, yo diría que en un viaje tan corto, al fin y al cabo Marte es nuestro vecino próximo, ¿Cuántos yo no kilómetros? esperaría 400 millones de kilómetros 400 en el mejor de los casos. Sí. Yo no esperaría sorpresas tan grandes, pero es cierto que hay que responder con mucha cautela precisamente porque no sabemos lo que es la vida. Es decir, yo me esperaría en uno de esos 100 y pico planetas que hemos encontrado allí lejos, ahí puede haber cualquier cosa. Diría que en este sistema, bueno, todo debería ser más o menos familiar. Me guío por la geología. Los planetas del sistema son cada uno como personas, cada uno con su personalidad, pero todos tienen rasgos de familia. Quizá la vida también, si la hay. Oye, a mí lo que me asalta la duda es de que, por un lado, gente como Ken, y bueno, y vosotros, me estáis diciendo, es muy rara la vida. Bueno, él tiene esta frase preciosa, ¿no? La vida es una equivocación, en el sentido de querer decir, es tan difícil que la membrana no reviente y que todo funcione dentro. Hay que ir con tanta intensidad contra el desorden universal, que la vida es una cosa rarísima. Pero por otro lado, tú, Ricardo, en tu Río Tinto y en estas investigaciones, me estás sugiriendo que das una patada y sale vida en este planeta. O sea, que hay vida prácticamente en todas partes, ¿no? ¿En qué quedamos? O sea... Yo ahí estaría en desacuerdo con mi amigo Ken. O sea, que sí, yo supongo que él exagera un poco porque es un buen provocador. Pero de cualquier manera, la astrobiología, vamos, el acúmulo de información que se está recogiendo en los límites de la vida, nos está diciendo que la vida no es tan delicada como pensábamos hace unos años, que la vida es muy obtusa, que cuando tiene una oportunidad surge. Lo que no sabemos es precisamente cómo juega con esas oportunidades. Pero por eso la exploración de un planeta hermano es tan importante, porque si encontráramos algo, si encontráramos evidencias de vida pasada o presente, tendríamos ya dos sistemas y podríamos comparar, que es el juego que le gusta a Paco, poder comparar y a partir de ahí, claro, hacer inferencias. Y no podéis comparar todavía, ¿eh? De momento no. En este sentido, James Lovelock dice algo interesante, y es que cuando la vida pone el pie en un planeta, lo coloniza por completo, lo llena de vida. Y bueno, esto sí es cierto, en este planeta lo es una esperanza para la facilidad de encontrar vida en otros sitios, porque esto querría decir que no tendríamos que buscar en ningún sitio especial, sino que la vida habría infectado todo el hábitat. Si tuviéramos un segundo. Yo debo decir que cuando oigo a alguna gente, vamos, a mucha gente discutir sobre la necesidad o no de buscar vida en otros planetas, me hago cruces, porque como economista, si a mí me das una sola cifra, el precio de la lechuga un viernes, es que no puedo decirte nada, ni si sobran lechugas, ni si faltan, ni si es demasiado alto el precio, demasiado bajo. Necesito otro dato, necesito otro número. Una semana anterior, si una semana anterior el precio era tal, ya te puedo empezar a estudiar qué está pasando con las lechugas, ¿no? O sea que yo creo que efectivamente hasta que no encontremos otro número, va a ser muy difícil saber qué caray somos, ¿no? Y de dónde venimos y a dónde vamos. Oye, ¿sabes que en las historias del espacio la gente cree que va a ir de vacaciones al espacio? Y ha habido unos experimentos muy serios con ratitas pobres, siempre están en medio, diciendo que, bueno, oye, que cuando vayamos al espacio será para quedarnos, porque sufrimos tales transformaciones en el cerebro que no conseguiríamos volvernos a habituar en la Tierra, por lo menos las ratitas.
En 1990 se inició el proyecto Neurolab impulsado por la NASA. Con él se quería estudiar la respuesta del cerebro a la gravedad. Para ello, se mandaron al espacio en el transbordador Columbia 2.000 ratas, algunas de ellas a punto de dar a luz. Dieron 256 vueltas a la Tierra durante 16 días. Aquí en la Tierra la gravedad es omnipresente. Por eso su ausencia en el espacio provoca en los animales adultos alteraciones como pérdida de masa muscular o sanguínea, osteoporosis. En cambio, en los animales en crecimiento los cambios son mucho más profundos. En las ratas adultas se detectaron alteraciones de la conducta, cambios en el comportamiento afectivo, en especial desatención de las crías, como si perdieran el instinto maternal. No es de extrañar, pues se vio que había habido cambios en el hipotálamo, el centro regulador endocrino del cerebro. Estos cambios disminuían la secreción de las hormonas oxitocina y vasopresina, que produjeron los cambios en el comportamiento. También se detectaron niveles de estrés muy elevados, algo que se puede justificar porque las ratas iban literalmente volando en las jaulas. En las crías, los cambios fueron mucho más profundos. Como en las ratas en crecimiento el cerebro se desarrolla en 30 días, las ratas del proyecto Neurolab pasaron la mitad de su crecimiento en el espacio. Estos cerebros que maduraron en ingravidez revelaron una atrofia cortical y conexiones muy alargadas entre neuronas. Además, algunas de las ratas tenían atrofiadas las patas traseras. El cerebro sabemos que es un órgano muy plástico, que tiene una capacidad enorme para adaptarse al nuevo medio ambiente. Es muy dinámico, ¿no? Durante millones de años nuestro cerebro ha evolucionado dentro del campo gravitatorio terrestre. Hace 50 millones de años, los cetáceos dejaron el medio terrestre para volver a vivir en el mar. Este cambio de entorno supuso alteraciones no solo en el cuerpo, que se hizo hidrodinámico, sino también en el cerebro. El cerebro de los delfines tiene muchas más circunvoluciones que el nuestro y más capas de neuronas. De la misma manera que los cetáceos eran animales terrestres que volvieron al mar y tuvieron que cambiar su adaptación al medio, los humanos extraterrestres serían tan distintos de nosotros que quizá no podrían ser llamados humanos. En consecuencia, se puede afirmar que si nos vamos a vivir al espacio, nos vamos para no volver a la Tierra. Los cambios producidos en los humanos extraterrestres harían de nuestro planeta un medio hostil. Ir al espacio implica seguramente quedarse. Bueno, a lo mejor es mejor que ir de vacaciones. Oye, Ricardo, las imágenes que estamos viendo de Marte, las que nos envían ahora estos robots y las naves oscilando allí, ¿nos están enseñando algo nuevo que no conocíamos antes? Bueno, honestamente tengo que reconocer que no soy un gran experto de la historia de Marte, o sea que yo creo que lo que nos están enseñando son cosas previsibles, quizá Paco ahí puede puntualizar mucho mejor, pero básicamente a nivel geológico, por ejemplo, el robot que ha ido al campo de Matites está viendo Matites, vamos, los instrumentos diseñados para poder hablar sobre ese tema, el Mossbauer, que es precisamente un instrumento dedicado fundamentalmente al hierro, pues nos dice que eso es lo que hay allí. Claro, yo creo que allí quizá me apoyo en lo que dijo Paco hace un momento. Probablemente no vamos a encontrar geológicamente grandes diferencias. Lo que probablemente ha sido distinto es las condiciones en las que se han formado las cosas, y ahí es donde tenemos que hurgar, tenemos que ver. Ahora, sí es cierto que algunas novedades están llegando y que tendremos en este año, vamos a tener un empache de información marciana por razones obvias. Sobre todo el Mars Express lleva 7 instrumentos que van a dar datos a nivel global que van a ser muy preciosos, porque ese tipo de acumulación de datos, por ejemplo, de la posibilidad de que haya agua a varios kilómetros de profundidad, no los tenemos. Y eso es previo a poder decidir si vale la pena ir a perforar o no perforar en Marte. Si hay agua, habría que. ¿Y el tema del hierro por qué es tan importante? Este es el tema de Ricardo, precisamente. Sí. Yo creo que podemos jugar a que lo contestas tú. ¿Por qué es tan importante? De la geología y hablo del hierro. Bueno, tiene bastante que ver con el origen de la vida en la Tierra.
primeras formas de vida con mucha frecuencia se encuentran asociadas a lo que se llaman formaciones bandeadas de hierro. Hierro sedimentario que parece que fue precipitado por catálisis, de alguna forma, por formas bacterianas. De manera que, si el paralelo nos vale, podríamos pensar que en Marte pasó algo parecido. Al fin y al cabo, si acepto lo que yo mismo dije hace un momento, tendríamos que buscar estos paralelos entre planetas que al fin y al cabo son hermanitos que han ido separándose después, pero fueron gemelos en el nacimiento. Oye, ¿y qué pasó en Marte? Quiero decir, una de las cosas nuevas que parece que estamos descubriendo es que no está totalmente muerto. En un sentido, por lo menos. Me decís los geólogos que están seguros de que Marte está en el final de una época glaciar. Está saliendo realmente de una época glaciar. Bueno, un poco como nosotros, ¿no? Que estamos entre dos glaciaciones. Y eso daría a entender que por lo menos allí hay algo de movimiento climático. Y si hay algo de movimiento climático, a lo mejor tus piedras es que no están muertas del todo, ¿no? Eso es algo nuevo, ¿no?, que estamos sacando. Sí, y sobre lo cual estamos discutiendo mucho los marcianos. Yo quería decir que la historia de Marte que ha propuesto el doctor Nilsson en la introducción me parece una historia muy convencional, es la que viene en los libros. Según esta, todo lo interesante que pasó en Marte pasó en los primeros millones de años de esa historia y luego se cierra, se baja el telón, ¿no? Eso, sí. Muchos no estamos de acuerdo. Yo tengo evidencias indirectas, pero presentables, de que, bueno, no solo los glaciares se han movido en Marte recientemente, sino que probablemente hay volcanes activos todavía y que hay fallas activas, con lo cual habría algún terremoto de vez en cuando. Es decir, que el planeta no está muerto desde el punto de vista de energía interna. Eso me parece interesante no solo por entender mejor el planeta, sino también porque afecta al otro problema, el problema de la vida. Siempre que haya volcanes recientes, esto lo decía el doctor Nilsson antes, es posible que parte del hielo esté fundido y por tanto tengamos agua calentita, algo interesante desde el punto de vista de las bacterias, ¿no es así? Tus bacterias estas, vamos, en un medio así, para hablar de tus extremófilos, ¿no?, que eres el gran especialista, es concebible, ¿no?, que haya bacterias en lo que está describiendo Paco. Los experimentos últimos que se han hecho en septiembre y octubre en Río Tinto, que es perforando y precisamente aprendiendo a perforar para poder mandar ese tipo de misión a Marte, pues hemos encontrado microorganismos que son capaces de vivir comiendo pirita a 100 metros de profundidad. Entonces no veo razones para que en Marte eso no suceda si se dan los condicionantes que se necesita para que eso suceda. Es decir, que haya energía, que lo ha subrayado mucho la energía. Sí. En Marte hay energía, no necesariamente la energía del planeta, la radioactiva, la radioactiva, es decir, o la del núcleo, la que dé el núcleo, sino que también existe la de sus minerales. Los minerales, el hierro está oxidado, por lo tanto, quiere decir que previamente tuvo que estar reducido y seguramente a unos cuantos metros o kilómetros de profundidad estará en estado reducido para que alguien lo pueda oxidar. Es decir, el tipo de vida que ya conocemos en el planeta Tierra, en distintos lugares del planeta Tierra, sería factible que pudiera existir en Marte si el agua estuviera en estado líquido. Y si, y este es un condicionante, nos ponemos, como decía Ken Nilsson, bueno, más de uno manos a la obra, ¿no? Y aquí hay dos, básicamente. Está la NASA, Estados Unidos, y está la Agencia Espacial Europea. Y en los aterrizajes de los aparatos estos, el de la Agencia Espacial Europea, el Beagle, que nunca respiró después, y el de la NASA, no siempre hemos sacado la impresión de que la comunicación es diáfana entre los dos y la colaboración que no podría ser más estrecha. Vamos a verlo. La carrera espacial que ha llevado a los científicos de todo el mundo al planeta Marte está jalonada de grandes éxitos, pero también de estrepitosos fracasos. En los más de 40 años de intentos por posar una nave terrestre en suelo del planeta rojo, solo 3 han logrado su objetivo. Los vehículos Viking 1 y 2 y la Mars Pathfinder, y 7 se han quedado en el camino.
Actualmente se están desarrollando dos proyectos, la Mars Express, europeo, y la Mars Rover, americano. Las agencias que los patrocinan, la ESA y la NASA, están librando desde el pasado 25 de diciembre una guerra mediática de proporciones similares a las que se vivió entre americanos y soviéticos cuando el hombre pisó la Luna el 20 de junio de 1969. La situación que se produjo entonces era que a finales de los años 50 la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite, el Sputnik, luego puso en órbita el primer astronauta, y esto fue percibido por los norteamericanos como una amenaza, y con lo cual pues el presidente Kennedy lo que lanzó es el reto de poner un hombre y devolverlo sano a la Tierra, sano y salvo a la Tierra, para finales de la década de los años 60, cosa que ocurrió en el año 69. Entonces, en este caso, digamos, fue un caso muy especial porque había una lucha, era la plena época de la Guerra Fría, había una lucha por el control mundial, y el ir a la Luna pues representaba convertirse en los líderes tecnológicos, pero también desde el punto de vista del prestigio internacional, ¿no? La presencia de la ciencia en los medios de comunicación se está revelando cada vez más importante. Puesto que la investigación vive del modelo público, es necesario transmitir a la sociedad la importancia de este tipo de trabajos para que, a la vez, las autoridades aumenten las dotaciones destinadas a investigación y ciencia. En Estados Unidos esto lo tienen muy claro. En Europa la situación es distinta, es decir, hasta ahora ha imperado mucho más el concepto de la ciencia como un bien puro que no tenía aspectos comerciales. Sin embargo, esto se está introduciendo rápidamente, es decir, con mucha menos eficacia que en el caso de Estados Unidos, pero, digamos, los científicos empezamos a ser muy conscientes que la divulgación científica es muy importante si queremos justificar frente a la opinión pública los presupuestos cada vez mayores para continuar hacia adelante el trabajo científico. Entre NASA y ESA existe y ha existido una fuerte tradición de colaboración. En el caso de la Mars Express y las sondas americanas, hubo también un importante intercambio de tecnología. Sin embargo, ambas agencias libraron una guerra mediática con claros vencedores. En este sentido, sí que se podría hablar de vencedores y vencidos, porque NASA tiene un aparato de publicidad, de propagandístico, de intensificación de su imagen muy potente, muy bien hecho, y además exigen a todos los proyectos que lleven asociados todo un plan de comunicación con los medios. En cambio, en el caso de ESA, yo creo que esta situación está mucho menos trabajada, es mucho menos potente y es mucho menos, yo diría, que profesional. Bueno, profesionales simplemente porque no tienen los medios suficientes para hacerlo. Y en este sentido, desde el punto de vista de los medios de comunicación, sí que ha habido un claro vencedor. A menudo estas guerras mediáticas ofrecen una visión sesgada de los avances científicos, valorando poco el largo plazo. En el proceso de captar la atención del público juegan tanto los éxitos como los fracasos. Tragedias como la del Challenger o del Columbia contribuyen a dar a la investigación espacial una dimensión épica, que en numerosas ocasiones difícilmente puede ser igualada por el mundo de los robots. A lo mejor estas rivalidades no son más que el resultado de que, bueno, la ciencia ya es planetaria, lo ha sido casi desde el nacimiento, y en cambio, bueno, el mundo sigue dividido en estados, ¿no? Y naciones. Ricardo, una cosa me he quedado con ganas de saber. ¿Hay alguna bacteria aquí abajo, debajo de mi zapato, en el río Tinto, que podría hoy vivir perfectamente en Marte? No en la superficie por la temperatura, pero sí a unos cuantos metros, no sé cuántos, eso lo sabremos dentro de unos meses, si existiera agua líquida y hubiera minerales. Poca agua líquida. No necesita mucha. El mineral que se ha perforado en Río Tinto tiene una cantidad mínima de agua, pero la suficiente para que esos microorganismos puedan sobrevivir. Por lo tanto, ese tipo de estrategia sería factible en Marte, sobre todo porque la mayoría de las condiciones se dan sobre el hierro, sobre los minerales de hierro. Oye, para todo eso, Paco, tú has medio sugerido que en la fase posterior de exploración tiene que haber una especie de
de multidisciplinariedad, ¿no? Que tendríamos que saber, bueno, si hay vida o no hay vida, la bacteria de Ricardo, si se puede dar allí. Tendríamos que conocer mejor tal vez el clima, mejor la geología, y luego a partir de eso ya decidiríamos las cosas que decía Ken, si enviamos unos astronautas que dan vueltas alrededor de Marte dirigiendo a los robots, o eso ¿cómo lo ves? Lo veo como un ejemplo magnífico de lo que se llama teoría de sistemas. Los sistemas de un conjunto interaccionan entre sí. Cuando vamos al médico del digestivo y nos dice que tenemos una úlcera, es fácil que nos pregunte si nos dan muchos disgustos en la oficina o algo parecido. Las cosas interactúan. Y en un planeta pasa lo mismo. Los sistemas internos actúan sobre los externos y al revés. El mejor ejemplo que conozco es uno muy bonito que pasó en este planeta hace unos 100 millones de años. Solo. Nada más. Sí. Esto es el 20 de diciembre, claro, en términos de un año, o sea, sí, recientemente. Es el tiempo de los dinosaurios y probablemente llegaron a ser tan grandes y tan bien alimentados porque hubo un clima especialmente cálido, un clima de invernadero. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque el núcleo de la Tierra, de alguna forma que no comprendemos bien, se enfadó, mandó una gran cantidad de calor a través del manto hasta la superficie, hasta el fondo del Océano Pacífico. Hubo un enorme vulcanismo submarino. Ese vulcanismo submarino inyectó cantidades importantes de CO2 en la atmósfera y esto creó ese clima de invernadero. De manera que, al fin y al cabo, todo eso tenía que ver con el interior del planeta, con el mismo centro de la Tierra. Y desde entonces, desde que tenemos claro este ejemplo, que se descubrió hace muy poco, hace 10 años nada más, esto no había ninguna idea, y desde entonces tenemos este ejemplo de cómo unos sistemas de un planeta interaccionan con otros. De forma que yo creo que sí, que solo vamos a entender la posible vida en Marte cuando entendamos el planeta en su conjunto. Porque todo está relacionado con todo, lo hemos dicho tantas veces y es una verdad tan tremenda. No hemos llegado al segundo, al instante de la cuestión. Es el último programa, es la última oportunidad que tienen para añadir sus propuestas a las más de 500 propuestas que nuestra audiencia aquí y en otros continentes nos ha hecho sobre cuál ha sido el mayor descubrimiento científico de la historia, de la humanidad, del mundo. Con esta idea, con esta propuesta, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana.